Buenas noches, buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a una nueva tertulia del Fukitifu. Esta tarde-noche, bueno, no estamos todos los habituales, nos falta el camarada Johnny, que está un poco dolido porque ganó el Atlético de Madrid el partido de Champions, y nos falta Marky, que también está muy dolido porque perdió la Juve el mismo partido de Champions. Sin embargo, nos acompaña el amigo Joey. ¿Cómo está todo, Joey? Todo bien por acá, de tarde por mi zona, pero bastante bien todavía. Y bueno, dándole la bienvenida, que bueno, nos faltan dos de los habituales, pero tenemos al invitado habitual por allí, Mr. Tibu. Buenas tardes y por el lado del continente americano y buenas noches por el lado del continente europeo. Bueno, un placer nuevamente acompañarlos en una nueva tertulia deportiva. Y por este lado los saluda su amigo Didi Contreras. En esta tertulia vamos a estar tocando un tema deportivo. Sin demasiado preámbulo, pues vamos a estar hablando de básquetbol, de baloncesto y del mejor, nada más que y nada menos que del mejor baloncesto del mundo, que es el de la NBA. Desde la perspectiva de equipos, de eras, de leyendas, más o menos, que nos cautivó o que nos ha cautivado de la NBA en el tiempo, que hayamos podido ver, y más allá de lo que hayamos podido ver también de otros jugadores que recordemos que hayan sido legendarios de otras épocas. Por ejemplo, Joey, ¿qué equipo te ha cautivado a ti de la NBA? Bueno, las famosas conocidas como dinastías de la NBA, esos equipos que forman como que varias estrellas y empiezan a ganar ya repetitivamente. Hubo una que, bueno, que todos pudimos ver bastante desde el primer nivel, porque nos cayó en una época de juventud que la vimos del principio, que era esta de los Lakers del año 2000, con la llegada unos años atrás de un jovencito Kobe Bryant, que bueno, fue uno de esos pocos que pasan desde el instituto sin pasar por la universidad, llegan directo a la NBA y brillan. Y bueno, como recordamos que después le unieron a Shaquille, y de la mano de Phil Jackson, pues comenzaron lo que sería la primera gran dinastía de este siglo. Recuerdo que conversábamos nosotros también una vez, que justamente contigo, que me contabas que como no separaran a Kobe y a Shaquille, pues iban a ganar 10 años seguidos la NBA. Pero bueno, los separaron. Esto vino a ser más o menos una recursiva que ha pasado varias veces con los equipos más grandes. Por ejemplo, esto ha pasado con los Lakers, que la mayoría de los campeonatos los han agarrado, digamos, por racimo. Siempre agarran 2 o 3, y es lo que conocemos como eso, dinastías. Ellos armaron un grupito de unos Lakers que venían en decadencia, de unos 80 muy flojos, de unos 90 muy flojos, los que ya les vamos a contar más adelante por qué. Y lograron conformar eso, una franquicia otra vez ganadora, y que prácticamente los demás no le podían hacer sombra hasta que dividieron a las dos estrellas. Como contábamos por allí, bueno, esto viene más o menos también producto casi hijo de otras super dinastías que pasaron en los 80, donde quizás hubo tres
equipos, 3 o 4 grandes, pero bueno, como pasa en todo el deporte, no todos podían ganar. Y fue casi que se adueñó más lo que eran los Lakers y los Celtics de aquella época. Incluso fue hasta la época donde esa apertura de la televisión y todo lo que era la parte mediática, pues le dio ese impulso a la NBA, y a estas dos franquicias le sacaron el máximo. Con todo que, bueno, había por ahí un Dr. J en Filadelfia que, pobrecito, que le tocó esa era. Es como los jugadores que le toca la era Messi Cristiano. Sí, yo creo que tenemos... Perdón, continúa. No, tranquilo. Justamente iba a decir que yo creo que tú tienes un recuerdo especial de esa era por otras anécdotas. Sí, bueno, que yo no soy muy fan del baloncesto en general, no es de los deportes que más sigo, pero recuerdo por allá a finales de los 80 cuando tuve en mis manos mi primera computadora, mi primer ordenador, como dicen en España, un juego que me parecía genial, que el juego era específicamente de Lakers versus Celtics. Solo podía jugar con los Lakers o con los Celtics, y recuerdo que en el juego había un montón de super leyendas como Kareem Abdul-Jabbar, estaba Magic Johnson, Bill Paxson. Recuerdo que podías, con Kareem Abdul-Jabbar hacías unos ganchos brutales, con Paxson podías lanzar de 3 desde súper lejos, y era bueno, esas leyendas de esa época que se veía reflejadas en ese juego. Así, Tibu. Sí, así es. Recuerdo de esa época donde ese juego de Lakers, bueno, no solamente podía jugar con los Lakers o con los Boston Celtics, porque ese juego yo lo jugaba con los Chicago Bulls, y entonces estaba Jordan como uno de los novatos de esa época, y bueno, el jueguito no era tan monstruoso como luego fue en la época dorada. Bueno, yo diría que una de las épocas quizás dorada para muchos, y otras no, porque bueno, el deporte continúa y siempre hay equipos legendarios que vinieron después de aquellos míticos Chicago Bulls de los años 90, con Michael Jordan como gran protagonista de esto, pues. Yo creo que, bueno, esa fue otra para nosotros, quizás la época previa a esta que contábamos de los Lakers del 2000, y que terminó de dar la apertura total de esa NBA casi que a nivel mundial. Quizás esa es otra de los aportes de Jordan, que también la expandió un poquito, y yo creo que para nosotros nos pasa más o menos parecido, que en nuestro país, aunque algunos son más fanáticos, otros menos, fue una época que coincidió quizás con el mejor baloncesto a nivel profesional de Venezuela. Así es, cuando se jugaba en las finales de lo que era la Liga Especial de Baloncesto, y se daba paso a lo que se formó como la Liga Profesional de Básquetbol, porque antes había Liga Especial y después pasó a ser Liga Profesional de Baloncesto, la LPB. Y bueno, coincidió justamente con la NBA, que se empezó a transmitir en Venezuela. Y bueno, jugadores como Michael Jordan, estaba ya Magic Johnson en su apogeo, terminando su carrera. Y bueno, fue muy llamativo ver todas esas leyendas cuando estaban comenzando las transmisiones de NBA en Venezuela, y que también ayudó mucho al baloncesto venezolano, porque ya uno veía la NBA y veía el baloncesto venezolano, o sea, se era como de la mano. Y bueno, y tan fue así que bueno, para el preolímpico del año 92, justamente la selección venezolana se enfrentó a aquel
yo diría que el único Dream Team que existió realmente como equipo de los Estados Unidos, que fue Venezuela, que se enfrentó a ese equipo en aquella final mítica de Portland en el año 92, y bueno, que quedamos subcampeones del continente y nuestros jugadores son recordados como los famosos héroes de Portland. Sí, que es la única selección del mundo que le llegó a ganar por lo menos un cuarto al Dream Team. Por supuesto, el partido terminó vapuleado a Venezuela, no sé, 127-80, pero que bueno, Venezuela, al principio fue un baile brutal del Dream Team, pero después Venezuela, cuando vieron que ya, bueno, esto no lo vamos a ganar, vamos a disfrutar, y ya habían estado ahí con sus ídolos, cuerpo a cuerpo tocándolos, dijeron, vamos a jugar, y le ganaron un cuarto, y fue el único equipo del mundo que le pudo ganar un cuarto al Dream Team. Y esto es un Dream Team brutal. Bueno, voy a nombrar los jugadores que tenía. Estaba David Robinson, Patrick Ewing, Larry Bird, Scottie Pippen, Michael Jordan, Clyde Drexler, Karl Malone, John Stockton, Chris Mullin, Charles Barkley y cerrando el telón Magic Johnson. Nada más y nada menos. Brutal. Sí, me recuerdo uno de esos partidos, bueno, ese partido de la final donde pudimos ver al mago Sam Shepard haciendo un dribbling brutal por la espalda y llevarse justamente a Magic Johnson en ese dribbling, que Magic Johnson como que le da la mano y le dice, coño, bueno, o sea, grande. Eres bueno. Eres bueno. Bueno, también estaba un jugador, Christian Legner, que era el único universitario que llevó al equipo. Y el novato que querían llevar en lugar de él era Shaquille O'Neal. Que cuenta la leyenda que supone que no se llevaron a Shaquille O'Neal porque el equipo ya tenía demasiados negros y tenía que compensarlo con jugadores blancos. Yo no sé qué tan cierto sea esa leyenda porque también vemos que ese equipo ya tenía 2 centros. Sí. Y tener 3 de la misma posición que se usa muy poquito, sobre todo en esos equipos tan recortados. Y en verdad que Shaquille compartiendo con Robinson y Patrick Ewing en ese momento no iba a tener mucho espacio. El almirante Robinson y Pat Ewing. Lo cierto es que bueno, Legner fue uno de esos que se quedó a medio camino. Sí, bueno, que ese equipo era demasiado. Por eso yo, cuando yo decía que yo digo, todavía mantengo que es el único Dream Team. Claro, muchos han armado equipos de fenómenos de la NBA, pero o sea, como ese creo que ninguno, y ese realmente creo que es el Dream Team real de la NBA de los Estados Unidos. Y bueno, continuando con lo que decíamos del equipo, ese equipo venezolano que también tenía grandes estrellas para lo que fue el deporte a nivel nacional, hay que recordar que también fue, o quizás le abrió la puerta a Cal Herrera para ir a jugar a la NBA y justamente, bueno, ser parte de un equipo campeón, de una pequeña dinastía, esos 2 campeonatos de los Rockets que... Sí, que le dieron anillos a Cal Herrera. Bueno, en ese equipo venezolano estaba, bueno, el flaco Iván Olivares, estaba el Jababa Gabriel, estaba el mago Sam Shepard, estaba Omar Walker Roberts, Cal Herrera Allen, estaba el Querubín Portillo, estaba Alex Nelcha, estaba Nelson Caco Solórzano, ¿quién más se me escapa por allí? Estaba el silencioso Luis Jiménez, Víctor David Díaz, que estaba de novatico. Era un equipazo realmente. ¿Por qué nombras tanto a Gabriel? Que lo dijiste tantas veces, estaba. El famoso Jabado Gabriel estaba. Jodíamos mucho con esos apellidos. Sí. Y bueno, retomando la conversa con los equipos de leyenda también de la NBA, bueno, recordando esos Bulls de Chicago, cuando llegó Michael Jordan, bueno,
no dejaron para más nadie en la época de los 90, perdón. Llegaron a conquistar 6 títulos, Chicago Bulls. Simplemente tuvieron 3 pequeños años entre una trilogía y otra, ¿no? Porque fueron 3 años consecutivos. Ellos igualaron a aquellos míticos Boston Celtics de los años 60 que ganaron un tricampeonato, y los Chicago Bulls fueron los únicos en lograrlo 2 veces seguidas, una en 1991, 92 y 93, con Michael Jordan como cabeza, Scottie Pippen, estaba Paxson, estaba creo que es uno de los técnicos que no recuerdo bien, bueno, y de la mano de Phil Jackson, uno de los mejores, o quizás el mejor director técnico de la NBA. Recordemos que en esa época Michael Jordan tiene la pérdida de su padre, fallece, estaba metido en cuestiones de apuestas y lo asesinan. Jordan decide retirarse porque le pegó mucho la muerte de su papá, y justamente durante estos 3 años que Michael Jordan no está en la NBA, los Chicago Bulls estaban entre los playoffs, pero nunca llegaron a ser el equipo súper poderoso y dominante de los 3 años de los años anteriores. Y justamente Michael Jordan reaparece y vuelve Chicago a las finales, a 3 finales consecutivas, las cuales ganan. Y me acuerdo una de las grandes que era contra los Phoenix Suns, que estaba justamente Sir Charles Barkley del otro lado de la palestra, y creo que jugaron una también contra Utah Jazz, que en ese momento estaba el cartero Malone y John Stockton, que era el que le enviaba las cartas al cartero Malone. Pero bueno, ese equipo de los de Chicago provocaba verlo, bueno, y o sea, ver a Jordan, a Pippen. Luego se reforzaron con el gusano, ¿cómo se llama? Dennis Rodman, el gusano. Era un equipazo, pues. Provocaba verlo jugar a los Toros de Chicago. Aparte de eso, la presentación que tenían cada vez que iniciaba un partido, donde salía el toro en la pantalla, corriendo por todas las calles de Chicago, entraba al estadio y se iluminaba todo con luces rojas y broma, y presentaban a cada uno de los jugadores. La verdad que era espectacular ver a esa época de los Toros de Chicago. Que ahora que lo nombras, cuando te referiste a los Utah Jazz, recordamos que a veces el deporte es un poquito, no sé, injusto con eso, porque se podría decir que también fueron una dinastía. Lo que pasa es que no llegaron a ningún campeonato, pero incluso estuvieron en 2 finales y fue un equipo que a nivel de playoff hizo varios récords siempre estaban allí, siempre estaban en la pelea. Lástima que bueno, no lograron concretar con eso. Algo un poquito parecido, no exacto porque les fue mejor, pero que lo que fue San Antonio Spurs después, en estos últimos 20 años, que siempre estuvieron en la pelea, que ganaron varios campeonatos, pero quizás se les niega eso de llamarlos dinastía porque nunca pudieron sacar 2 campeonatos seguidos. Y como lo nombraste hace un rato, esos Boston de los 50, 60, pues no estoy seguro, creo que fueron 10 u 11 campeonatos corridos. Una de esas groserías que pasaban en esos años cuando el deporte también era distinto, cuando habían 2 o 3 equipos y si uno de los tenía todos los buenos, pues. Sí, es que ellos tienen 17 campeonatos, tiene Boston, ¿no? Lograron ganar 8 años seguidos, consecutivos. Yo creo que ganaron en el 59, ganaron el 60, 61, 62, 63, el año 64, 65 y 66. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campeonatos consecutivos. O sea, un récord creo que difícil de batir, ¿no? Ni siquiera los Chicago Bulls
ganaron 6 en la época de los 90, pero tuvieron esa interrupción. Bueno, y quizás podríamos especular, y nunca lo sabremos, pero podríamos especular que si Jordan no se hubiera retirado, quizás hubieran logrado empatar ese récord de 8, por lo menos 8 campeonatos. Que Jordan se fue a jugar béisbol con los Medias Blancas de Chicago. Con la filial blanca, incluso sí, una de las filiales de los Medias Blancas, e incluso se especuló que Jordan podría jugar en la Liga Venezolana porque tenía, en ese momento los Medias Blancas tenían vínculo con los Caribes de Oriente en el momento, ahora son Caribes en Suátegui, pero en ese momento se llamaban Caribes de Oriente y tenían cierta afiliación con los Medias Blancas, y se podía ver incluso se habló mucho de que Jordan podía venir como uno de la importación de los Caribes. Sí, para AAA, cuando estaba en AAA. Pero estas dinastías a veces se pueden volver como fastidiosas, por esto los Golden State Warriors contra los Cleveland Cavaliers ya está empezando a aburrir la vaina. Ya, si quiere que juegue la final primero y después juegue el resto del campeonato, ¿no? Tranquilo que Cleveland creo que este año, si no llega de último, pues sí, se le fue LeBron, ya se le acabó la gasolina. Pero entiendo lo que dices, y sí, bueno, más que todo con esa hegemonía de Golden State que ha tenido en estos últimos años y siguen sumando estrellas al equipo. Lo cierto es que vemos como más o menos en cada década pasa, y bueno, en más o menos todos los deportes hay equipos que dominan un poquito más. En la NBA no pasa eso, no está exenta de eso. Pero sí estoy de acuerdo contigo en algo, porque pareciera que nunca se ha visto una agrupación tan grande de estrellas en el mismo equipo, y así no sean tan dominantes como otros, está perdiendo un poquito de competitividad alrededor. Porque en otros momentos, incluso como decía, tanto con esos Chicago Bulls o con estos Lakers de los 2000, habían otros equipos que tenían buenas estrellas y jugaban bien. Simplemente que bueno, a la hora de la final pues solo mandaba uno. Pero pareciera que está aglomerando mucho ahorita Golden State. No sé qué tanto vaya eso de la mano de la ética o no, que hay muchos jugadores que están hasta renunciando a supercontratos, pero solo para formar equipos de 3, 4, hasta incluso 5 estrellas en un mismo equipo, para asegurarse que van a ganar algo. No sé cómo lo han visto por ahí. Sí, de hecho, Michael Jordan puso su voz de protesta con respecto a eso, pues, que es como un poco injusto que una acumulación de tal estrellas para un equipo no es tampoco así. Claro, en la época de él los contratos no eran tan jugosos como los de ahora. Bueno, y tampoco es que los Toros de Chicago empezaron a traer jugadores brutales y casi que sobrenaturales para conquistar un campeonato. Simplemente tuvieron la suerte de hacer sus contrataciones en el momento, y bueno, y casi que crecieron de la mano varios de los jugadores, como esa dupla de Scottie Pippen y Michael Jordan. Después fue que ellos se reforzaron con Dennis Rodman, pero mucho después. Y Rodman era una estrella, pero tampoco era como que el mejor centro de la NBA en el momento. Vemos ahorita que Golden State Warriors cada año se refuerza con una nueva estrella, y o sea, como que casi con Dream Team prácticamente. Ahorita no están dejando para nadie, y bueno, como decía Didi, se hace fastidioso un poco la cuestión de que ya los Warriors, otra vez los Warriors 4 años consecutivos a una final. No, y hasta cuando no hay para nadie, pues no hay más. Claro, no, a lo mejor dirán, bueno, y los Chicago Bulls y los Lakers de aquel momento, o los Boston Celtics, pero eran plantillas que se fueron armando, se armaron y crecieron juntas, no como este caso que el Golden State Warriors, o sea, cada año hay una contratación nueva y es una nueva estrella, pues.
Y eso Michael Jordan lo ha puesto un poco a protesta de que lo veo un poco injusto en que un equipo se esté armando de puras estrellas para poder conquistar un campeonato o crear una hegemonía y una dinastía nueva en la NBA. Ellos tienen, bueno, solo hay un puntito que podrían tener a su favor. Si ven que 3 de los 5 titulares, todos los consiguieron en el draft. Podrían tener esa excusa y decir, bueno, escogimos bien los jugadores desde niños. Sí, bueno, exacto, pero ellos últimamente, bueno, tienen a Kevin Durant, que fue una contratación nueva, ¿quiénes fue? Ellos, no me acuerdo cuál fue, creo que fue Damon Green, que también trajeron después de una contratación. No, él vino también de draft, pero fue ahorita con Cousins, que fue el que añadieron este año. Cousins, sí. Pero bueno, vamos a ver. Parece que es algo repetitivo de todas formas lo de las dinastías en la NBA. Parece que no se nos acaban y de todas formas de tiempo en tiempo salen unas nuevas. Por lo menos no es siempre el mismo equipo el que domina cada década. Sí, por lo menos hay un poco de variedad. Y así hablando de jugadores individuales, excluyendo a Michael Jordan porque no se vale. ¿Qué jugadores les parecen así sobresalientes para su gusto? Bueno, 2 cada uno para no... Vaya, adoptivo. Bueno, un poco de nuevo, más viejo de nuestra época, creo que hay que hacer una mención especial es a Will Chamberlain. Es un jugador que aún mantiene 14 récords en la NBA. Es algo, creo que no pasará muchos años para ver un jugador que pueda obtener tantas cantidad de récords. Ni siquiera el mítico, su majestad Michael Jordan pudo romper muchos de los récords de Chamberlain. De hecho, bueno, creo que uno de los más difíciles de romper es de más puntos en un partido, que es 100 puntos. Will Chamberlain anotó 100 puntos en un partido, o sea, prácticamente jugó él solo con los Lakers de Los Ángeles. El más cercano que pudo llegar fue la mamba negra Kobe Bryant con los mismos Lakers, que logró hacer 81 puntos y todavía le faltaron 19 puntos para poder lograr alcanzar a Chamberlain en ese momento. Y otro jugador que me gustó mucho verlo fue a Sir Charles Barkley. Era un jugador fuera de serie con los Phoenix Suns. Logró jugar una final contra el Chicago Bulls, pero lamentablemente un jugador de esa talla no pudo ganar nunca un anillo de la NBA. En aquella época de Houston, bueno, estaba aquí con Olajuwon, que es uno de los grandes centros también que ha pasado por la NBA. Y bueno, nuestro Cal Herrera Allen, que en ese momento, en la época de los Rockets, fue considerado el mejor sexto hombre en la NBA en ese momento. No estuvo mal. Me recordaste ahorita a nuestra ausente Marky cuando le dice que nombre 2. Sí, qué bueno. Difícil concordar con 2, bueno, pero creo que mis 2 van a ser Will Chamberlain y Charles Barkley. A mí siempre me gustó la vistosidad de Magic Johnson. Me pareció que era un jugador que en un juego de equipo hacía jugar al equipo. Tiene también una cualidad de que, aparte de la estatura, que no era la de un número 1, la de un piloto, sino más como la de un número 3, tenía más versatilidad. Y recuerdo que es uno de esos pocos jugadores que ha llegado a jugar todas las posiciones. De hecho, en la primera final que jugó, por eso que terminó del más valioso, se lesiona Kareem Abdul-Jabbar, que era el centro. Y bueno, aparte de que eres un muchacho nuevo, de que no es tu posición, no solo que vas a jugar de centro siendo el piloto, sino que aparte tienes que cubrir a alguien como Kareem Abdul-Jabbar, pues, y hacerlo bien.
fue otro buen recuerdo que tengo de él. Y bueno, quizás sí, un poquito sesgado, pero también otra vez buscando Lakers. Tuve la oportunidad de ver prácticamente toda la carrera de Kobe Bryant y de verdad que es uno de esos tipos que siempre fue un luchador que quería ganar. A veces era demasiado chupón, se quedaba demasiado con el balón, un poco arrogante, pero el espíritu competitivo no se le quita. ¿Qué nos dice por ahí Didi? Bueno, a mí, yo no voy a nombrar dos, voy a nombrar a uno solo, que es un jugador que siempre me pareció muy bueno, bueno, dentro de lo poco que veo baloncesto, que es Steve Nash, jugador canadiense, jugador canadiense, pero nacido en Sudáfrica, curioso, que fue para mí fuera de serie en la década de los 2000. Fue, me parece que 6 o 7 veces All-Star. 8 veces All-Star, lo estoy mirando aquí. Del 2000 desde la época de, bueno, terminando los 90 y finalizando ya después del 2010, 2012. Pero un jugador muy bueno en la posición de piloto, como lo llamamos en Venezuela, que creo que en España le llaman base, y que tuvo unos muy buenos años en los Lakers y en los Phoenix Suns, y que a mí siempre me pareció un jugador espectacular, y qué lástima que nació en Canadá, porque hubiese sido genial poderlo ver en uno de los Dream Team posteriores. Pilotando ahí para la selección de los Estados Unidos. Sí, de verdad que fue un grandioso jugador. Lástima que llegó tarde a los Lakers. Sí. Fue uno de esos que Kobe siempre se hablaba que tenían buena relación, pero bueno, cuando llegó quizás era un poquito avanzado. Que ahora que lo dijiste, bueno, ya lo había nombrado incluso Tiu, que lo puse muy por encimita lo de Kobe, pero bueno, tiene varios récords. Tiene esos 81 puntos de los que hablábamos. Tercer máximo anotador de la NBA. Varios récords también de precocidad. Creo que bueno, hemos visto a unas cuantas estrellas hacerlo súper bien. Y no hemos nombrado a una de las estrellas de esta década o esta época, que es LeBron James. Sí, correcto. Que LeBron James se merece una mención especial también, a pesar de que mucha gente lo tilda de bocón. Bueno, él es bocón también, pero o sea, es un jugador extraordinario y bueno, se luce mucho. Pues. El equipo donde está, bueno, lamentablemente los Lakers donde entró este año no están dando la talla. Pero equipo que donde LeBron James ha llegado, equipo que llega a las finales de la NBA, pues lo vimos con el Heat de Miami y lo vimos con los Cleveland Cavaliers. Que fíjate que bueno, hay que ver porque la temporada todavía le queda la mitad, pero podría ser un asterisco bastante grande, porque es cierto que sí, que no está en un equipo, que no está plagado de estrellas, que no está reunido quizás con los mejores jugadores, pero no es un equipo tan malo, y sobre todo cuando vemos otros equipos jóvenes que están empezando a lucir como este mismo año, como Milwaukee, como Toronto, y tú dices, bueno, si tienen este equipo que no está tan mal, tiene a LeBron, posiblemente ni siquiera llegue a playoff. Es que a LeBron le hace falta también que siempre tenga 1 o 2 estrellas más a su lado. Siempre quedará ese asterisco. Vamos a ver cómo termina la temporada. Sí, exacto, ¿no? Es un jugador como al estilo Michael Jordan, que él solo podía levantarse un equipo él solito. Sí, bueno, que tenía a Scottie Pippen, pero a veces Pippen estaba como desaparecido del partido y bueno, Michael Jordan soy yo.
o la misma mamba negra Kobe Bryant. Pues. Más de un partido se levantó él a los Lakers de Los Ángeles. Y cuidado que por ahí viene la bestia griega. Antetokounmpo lo está haciendo muy bien. Vamos a ver cuál es el futuro de la NBA. Bueno, creo que ha sido una buena conversa. Hemos logrado llevar algo de información a los que les gusta el deporte, a los que les gusta la NBA. Espero que les haya gustado, que puedan seguir chequeando por todos nuestros canales porque tenemos muchísimas más cosas interesantes de que seguirles hablando. Sí, señor. Así es. Les recordamos que somos @fukitifu en todas las redes y estamos en fukitifu.com en la web y bueno, síganos que tenemos contenido bien interesante. Fukitifu. Fukitifu. Fukitifu para todos. Vamos bien.